tu oración, Señor, pidiéndote que tú protejas a nuestros misioneros, Señor. En este momento muy especial, quiero pedir que tú protejas a nuestros misioneros en nuestro país vecino México, por nuestro hermano Alberto Flores Patino, por nuestro hermano Damián Popper, Pedro Fernández y Jiménez Sánchez, Señor. Te pido, Padre, que tú los protejas, los ayudes. Sabemos que México ha sido afectado grandemente con muchos problemas de violencia, económicamente, Señor, y en la salud. Te pido, Padre, que tú cuides a sus familias, Señor, y que ellos puedan seguir compartiendo el Evangelio en esos diferentes lugares en México, Señor. También, Señor, te pido por nuestro misionero Arnulfo Olivo, que él está en Panamá, Señor. Él este año estará visitando iglesias, dando su reporte de misionero, Señor. Te pido, Padre, que tú lo protejas a él y a su familia y que continúe el sostén misionero para que él pueda seguir en el campo misionero allí en Panamá, Señor. Al igual que pedimos por nuestro hermano Alexander Spear, él está en Puerto Rico, Señor. Te pido, Padre, que tú le sigas dando la sabiduría a él y a su familia para que el Evangelio sea compartido. Y también te pido muy en especial por el territorio de Puerto Rico, que ha sido afectado por un huracán, Señor. Ayúdale, Señor, a que ellos puedan reconstruir pronto y que puedan seguir con sus actividades, Señor, en su obra, Señor. Te pido otra vez, Señor, que tú los cuides, los protejas y que sigamos esta iglesia, Señor, orando y sosteniéndoles para que el Evangelio continúe siendo esparcido, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En esta hora vamos a cantar el himno número 373, Buscad primero. El himno 373. Buscad primero el reino de Dios y su perfecta justicia, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. No solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, aleluya. Pedid, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad, llamad y la puerta se abrirá. Aleluya, aleluya. En esta hora vamos a cantar el 364, Día en Día. Oh mi Dios, yo encuentro cada día tu poder en todo
sabiduría, libre soy de pena y temor. Tu bondad, Señor, es infinita, tú me das aquello que es mejor. Por tu amor alivianse mis quejas, y hallo paz en el dolor. Cerca está tu brazo cada día, y por él recibo tu favor. Oh Señor, mi alma en ti confía, eres tú mi gran consolador. Protección prometes a tus hijos, porque son tesoro para ti. Hallo en ti constante regocijo, sé que tú velas por mí. Tu poder me ayuda cada día a vencer en la tribulación. Tengo fe, pues tu promesa es mía, gozaré de tu consolación. Si el afán y la aflicción me llegan, estaré en tu mano junto a mí, y después en la postrera ciega moraré ya junto a ti. Hola, hola. Bienvenidos a la Escuela Dominical de la Iglesia Bautista Bethesda, aquí en McAllen, Texas. El texto de la semana pasada fue Juan 3, 6 y 7. No te maravilles, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y esa fue la lección de la semana pasada, el nuevo nacimiento. Hoy tenemos otra lección, la lección sobre la justificación por la fe en Cristo Jesús. Y es un privilegio tener a nuestro hermano Eduardo Aparicio, quien va a enseñar la clase. Él es maestro de los jóvenes y también estudiante en el instituto. Bienvenido, hermano Eduardo. Muchas gracias, pastor. Bueno, hermanos, como bien dijo el pastor, hoy vamos a estar hablando sobre la justificación. La semana pasada, el hermano Israel nos brindó un mensaje muy bueno sobre el nuevo nacimiento y la importancia para el ser humano de nacer de nuevo. Hoy estaremos hablando sobre la justificación. ¿Qué es la justificación en Cristo? Nada más como introducción, el artículo 4 de nuestra Constitución dice: creemos que el Señor Jesucristo logró nuestra redención a través de su muerte en la cruz, y que nuestra justificación es asegurada por su resurrección literal y física de entre los muertos. Hermanos, doctrinalmente la justificación es el acto mediante el cual Dios, siendo un Dios justo, declara justos a los pecadores que creen en el Señor Jesucristo. Hermanos, hay un pensamiento muy moderno, diría yo, y más en la juventud. Cuando tú preguntas allá afuera a un joven, ¿qué es lo más importante en la vida? Muchos de ellos, o la mayoría de ellos, te dirá que lo más importante en la vida es ser feliz. Y busca cualquier cosa que te traiga felicidad, que te brinde placer. Hermanos, pero cuando comparamos esa misma pregunta y vemos cómo un hombre adulto abusa de una pequeñita diciendo que ese acto le traía felicidad, entonces ahí la persona cambia su perspectiva y dice, bueno, eso no está bien. Entonces ya tenemos algo completamente diferente, y es que la felicidad entonces ya no pasa a segundo término,
y lo más importante es hacer lo correcto, hacer lo que es justo. Hermanos, ¿por qué necesita el hombre ser justificado delante de Dios? Vamos a leer primeramente Romanos capítulo 5 versículo 1 para entrar en este tema. Dice así Romanos capítulo 5 versículo 1, si lo quieren buscar conmigo: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, yo aprendí esta palabra justificación cuando cursaba mi preparatoria aquí en los Estados Unidos. Y es que cuando tú vas a la preparatoria o cuando tú vas a la escuela, esos lugares se rigen por ciertas reglas que se tienen que cumplir. Y si no se cumplen esas reglas, tiene que haber una justificación por romper una de esas reglas. Yo recuerdo que muchas de las cosas que en mi persona, muchas veces llegábamos tarde. Y esa falta a las reglas de la escuela, traían consecuencias, hermanos. Y esa falta a la escuela tenía que ser justificada por algún doctor, si fuiste al médico o a donde haya sido. Tenía que haber una justificación por esa falta. Hermanos, ¿por qué es que el hombre necesita ser justificado delante de Dios? Hermano, todo el mundo, cada persona tiene la necesidad de ser justificado porque es injusto. Romanos capítulo 3, si vamos ahí, ya estamos en Romanos, capítulo 3, versículo 10, nos dice: como está escrito. Pablo está recitando algo que ya había sido escrito: no hay justo ni aún uno. Y si seguimos leyendo, en el versículo 12, dice: todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Hermanos, la razón por la que nosotros y todos tenemos que ser justificados es porque somos prácticamente injustos. No hay justicia, no hay nada bueno en nosotros. Hay tantas personas, y hay algo muy interesante que donde escuchas más esta palabra prácticamente es en los funerales. Y dicen: es que él era una buena persona. Y cuando alguien muere dicen: es que él era una buena persona. Pero ¿a qué nos referimos cuando decimos él era una buena persona? Porque cuando venimos a la Biblia y cuando venimos a lo que Dios dice que en el mundo donde nosotros estamos no hay ni siquiera uno bueno que busque la justicia. Hermanos, la necesidad de ser justificados delante de Dios, porque somos injustos, porque no hay nada bueno en nosotros. La persona tendría que ser una persona perfecta, el hombre, para ser justo, y ninguno ha sido justo en sí mismo, con la excepción del Señor Jesús. Pero hermanos, si vamos a el Salmo 143, vamos a ir al Salmo 143, versículo 2. Salmo 143, versículo 2, dice así. David está escribiendo este salmo y él dice las siguientes palabras: y no entres en juicio contra tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Hermanos, la razón por que el hombre tiene que ser justificado delante de Dios es porque no hay forma de que tú y yo podamos justificar nuestras faltas delante de ese Dios justo. Yo recuerdo, hermanos, que cuando nosotros teníamos muchas faltas en la escuela, teníamos que ir a este recurso que se llamaba attendance, o prácticamente eso era lo que era donde prácticamente hacían la palomita si llegaste o no llegaste, una crucita. Entonces teníamos que ir a ese lugar y teníamos que justificar nuestras faltas. Y si no había una justificación, al final del año iba a haber problemas. Hermanos, si tú y yo nos presentamos delante de Dios sin ser justificados, al final de nuestra vida vamos a estar en problemas. Hermanos, si vemos ahí en el Salmo 143, David no quiso ser juzgado por Dios porque sabía que no era perfecto. La persona tendrá que responder por su pecado y ser condenado al lago de fuego, según Apocalipsis 20. Hermanos, hay personas que dicen: yo no sabía,
Pero miren lo que dice Romanos capítulo 2, versículo 15. Romanos capítulo 2, versículo 15. Romanos capítulo 2, versículo 15. Dice lo siguiente: mostrando la obra de la ley, escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Hermanos, la razón por la que si nos presentamos delante de Dios sin ser justificados, no hay excusa. Porque la ley de Dios está escrita en nuestros corazones y de alguna forma tú y yo sabemos lo que está bien y lo que está mal. Y aún así, todos hemos fallado deliberadamente. Todos hemos escogido el mal. ¿Sabías tú que cuando estábamos pequeños nadie nos enseñó a mentir? Pero de alguna forma nos salíamos con la nuestra. Y echábamos mentiritas a nuestra mamá. Y echábamos mentiritas a nuestros maestros. Cuando nos preguntaban ¿por qué no hicimos la tarea? Hermanos, no hay una forma de justificarnos a nosotros mismos. Para ser justo, uno tendría que ser perfecto en sus relaciones con Dios, con su prójimo y consigo mismo, desde el nacimiento hasta la muerte. Si tú eres una persona que ha sido una persona perfecta desde el nacimiento hasta que tú mueras, entonces puedes ser justificado. Pero déjame decirte una cosa, la Biblia no miente cuando la Biblia menciona que no hay justo ni aún uno. No hay quien haga lo bueno. Vamos a ir a Apocalipsis 20, capítulo 11, para ver el final de la persona cuyos pecados no han sido justificados o cuya persona no ha sido justificada delante de Dios. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15. Dice así: y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes, pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Algo muy importante en este versículo, hermanos. Muchas de las veces estamos tan enfocados en esta vida porque decimos que solamente vivimos una sola vez. Pero hermanos, no solamente morimos físicamente. La Biblia habla de una segunda muerte. Es más importante que la primera muerte, ya que todos vamos a morir. Pero espiritualmente hablando. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hermanos, así como cuando nosotros teníamos faltas y teníamos que justificar esas faltas, y si no estaban esas faltas justificadas, al final del año, incluso nosotros podíamos repetir el año nada más por las faltas. Hermanos, si nosotros morimos sin ser justificados delante de Dios y nos presentamos en aquel juicio, si vemos ahí en el Apocalipsis 20:11, dice: vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante de él, cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Un día, hermano, vamos a estar de pie ante Dios, ante un Dios justo, y va a juzgar nuestro pecado. ¿Por qué necesita el hombre ser justificado delante de Dios, hermanos? Porque somos injustos, porque somos pecadores, porque no hay nada bueno en nosotros, hermanos. Número 2, hermano, estás hablando de justificación, pero ¿qué es la justificación? Es algo muy, muy hermoso, hermanos, este concepto de la justificación. La justificación es el acto
mediante el cual Dios declara justo al que es injusto. Mira lo que dice 2 Corintios, capítulo 5, versículo 21. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 21. Dice así: al que no conoció pecado, hablando de Jesús, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esto no significa hacer al pecador justo en su vida aquí, sino declararlo justo ante Dios. Perdón, hermanos. Hermanos, la justificación, hermanos, habla de declararnos justos. Hermanos, es algo muy diferente con el perdón de Dios. Muchas personas confunden el ser justificados con el perdón. Pero la justificación es más que el perdón. El perdón libra de la condena, pero no de la culpabilidad. Hermanos, yo puedo hacer algo terriblemente a una persona, a un hermano, y así pedirle perdón y decirle: hermano, perdóname, porque tal vez robé de lo que tú tenías. Y el hermano me dice: no te preocupes, hermano Eduardo, yo te perdono. Pero eso no quita que soy culpable, hermanos. Eso no quita mi condena, porque soy culpable. Pero la justificación, hermanos, cuando eres justificado por Dios, Dios no solamente perdona nuestro pecado, pero nos quita la condena y la culpabilidad del pecado. Hermanos, voy a leer 2 Corintios 5, 21 otra vez. Al que no conoció pecado, hablando de Jesús, Jesús el justo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros, tú y yo, fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hermanos, en la justificación, Dios no solamente perdona al pecador, sino que también lo declara justo y libre de la culpabilidad de su pecado. Hermanos, cuando somos justificados delante de Dios, cuando Dios nos justifica, y ahorita vamos a hablar cómo es que nos justifica, pero cuando somos justificados delante de Dios, es como si Dios nos mirara sin pecado, y nos mirara perfectos, como si nunca hubiéramos pecado. Delante de Dios es inocente como si nunca hubiera pecado, y esto es lo que trae paz con Dios. Romanos capítulo 5, versículo 1, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Ahora tenemos entrada, ahora tenemos paz con Dios, porque hemos sido justificados delante de Él. Hermanos, cuando yo estaba en la secundaria, yo recuerdo que había una maestra que al principio del año pensábamos que era muy, como dicen en México, muy buena onda, porque nunca te decía nada. A la mitad del año nos dimos cuenta que no te decía nada, porque ella tenía un cuaderno con tu nombre en el cual marcaba cada vez que te portabas mal, cada vez que faltaba la tarea, cada vez que te salías de clase. Cada falta que tenías, ella la tenía marcada con fecha y nombre en un libro. Y en el libro ponía: aquí estaba tu nombre y tenías tantas faltas. Faltaste aquí, faltaste en traer tarea, faltaste porque no viniste a clase, faltaste porque te saliste de clase, faltaste porque hablabas en clase, faltaste por... Y había tantas marcas en mi nombre. Hermanos, cuando somos justificados, ese libro con tu nombre lleno de marcas, y después vemos a la página de Jesús, y vemos que en la página de Jesús no hay ninguna marca, no hay ningún pecado. Y cuando somos justificados, Jesús toma tu nombre de tu página y lo pone en el de Él, y Él agarra su nombre y lo pone en donde estaba tu nombre, lleno de marcas. Y cuando Dios nos ve ahora sin pecado, impecables. La justificación es más que el perdón, hermanos. La justificación nos libra de la condena del pecado y nos libra de la culpabilidad del pecado, y delante de Dios somos hechos
justos, somos hechos sin mancha, sin pecado. Es como Dios nos ve a nosotros, hermanos, los que hemos puesto nuestra fe en Jesús. Ahora, número 3, ¿cómo puede ser justificado el hombre? ¿Cómo tú y yo podemos ser justificados delante de un Dios justo? Número 1, hermanos, la justificación no es de uno mismo. Mira lo que dice Lucas capítulo 16. Si vamos a Lucas, el libro de Lucas capítulo 16, versículo 15, dice lo siguiente. Entonces les dijo, hablando de los fariseos, y voy a leer desde el 14 para que podamos entender un poquito más. Jesús estaba hablando la parábola del mayordomo fiel, y dice el 14, y oían también todas estas cosas los fariseos. Los fariseos estaban ahí poniendo oreja también. Ellos también querían escuchar, a ver qué era lo que Jesús estaba diciendo. Pero dice aquí el escritor de Lucas, mientras ellos, dice, y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran ávaros. Ellos querían tener, ellos no querían dar, ellos solamente querían tener y querían amontonar, y se burlaban de él, se burlaban de Jesús. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Lo que ellos hacían, hermanos, era justificar sus acciones para que otros hombres los vieran, y para que otro hombre dijera, ay, qué buena persona es él. Y sabes qué, hermano, muchas de las veces tendemos a ser nosotros así, y empezamos a actuar delante de las personas para que las personas sean quienes nos justifiquen, justificarnos delante de otros, tratando de hacer buenas obras, tratando de portarnos bien, tratando de ser el mejor vecino, el mejor papá, la mejor mamá, tratando de hacer buenas cosas para justificarnos a nosotros mismos, sabiendo que somos malos. El escritor de Lucas nos menciona que ellos eran ávaros. Había pecado que ellos no veían y que a otros tal vez no veían, porque ellos actuaban queriendo justificarse. Y muchas de las veces caemos tú y yo en ese actuar, en ese con esto de la pandemia, usamos una máscara. Pero hermanos, a veces usamos una máscara y a veces la hemos usado todo el tiempo, tratando de justificar nuestras acciones delante de otros. Pero la justificación no se trata de mí mismo, tampoco viene por tratar de agradar, de guardar la ley. Romanos capítulo 3, vamos a ir a Romanos 3. Romanos capítulo 3, versículo 20. Dice así: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Hermanos, a veces tratamos de guardar los mandamientos, de guardar la ley. Pero hermanos, no hay persona en el mundo que pueda guardar los mandamientos de Dios. Cuando, si vamos al principio, con nuestro primer Adán, solamente había un mandamiento que él tenía que guardar, y era no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Un mandamiento: no comas de ese. Puedes comer todo lo que tú quieras, hay tanto para que tú puedas escoger, nada más de ese de allá, no lo hagas. Había un solo mandamiento, hermanos. Y yo sé, ya adivinaron, lo primero que hizo fue comer de lo que Dios le había dicho: no comas. Imagínate Adán con un solo mandamiento, no puede con ese mandamiento. Imagínate tú y yo con 10 mandamientos y más que habían agregado en el Antiguo Testamento. Hermano, es imposible guardar la ley, es imposible ser justificados por medio de la ley, ni por vivir bien. Vamos a ir a Isaías 64. Hay muchas personas
que tratan de ser justificados por medio de un buen comportamiento. Miren lo que dice Isaías 64. Isaías capítulo 64, versículo 6. Dice así: si bien todos nosotros somos como suciedad, si dice así. Sí, hermanos, lean su Biblia, ahí en Isaías 64, 6. Para que vean que no estoy yo tratando de decir que no somos buenas personas. Miren lo que dice. Si bien todos nosotros, hablando de quién, de todos nosotros, todo el que esté escuchando este mensaje está incluido en este todos. Dice, somos como suciedad. Wow, eso es fuerte. Y todas nuestras justicias, o sea, todo aquel atento de hacer cosas buenas, dice, son como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Dice que todas las cosas buenas que podamos hacer delante de Dios son como un trapo inmundo, como un trapo que se usaba para cubrir llagas llenas de pus, y una vez que sacabas esa garra quedaba inmunda, quedaba sucia. Era algo grotesco. Cualquier atento por tratar de justificarnos por nuestra buena conducta, dice Dios, cualquier atento de hacer bondades para justificarte, son como unos trapos sucios que ya no tienen uso. La justificación no es de uno mismo, la justificación no viene por guardar la ley, la justificación no viene por vivir una buena vida, vivir bien, tratando de agradar a otros. La justificación, vamos a ver el origen de la justificación, hermanos. Vamos a ir a Romanos capítulo 3, versículo 24. Romanos capítulo 3, versículo 24, para ver el origen de la justificación. Dice así, Romanos 3, 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hermanos, la gracia de Dios es el origen de la justificación. ¿Qué es la gracia de Dios? Sí, podemos recordar lo que gracia significa. Gracia significa un favor inmerecido. Y si leemos aquí en Romanos capítulo 3, versículo 24, dice, siendo justificados gratuitamente. Hermanos, la justificación es algo que es gratis. Es algo que Dios nos regaló a nosotros. Dice así, el 24, seguimos leyendo, por su gracia. Por su gracia, hermanos. Yo no hice nada para ganar ser justificado. Cristo, Dios, nos dio esa justificación gratuitamente. Y ahora vamos a ver, dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Cómo yo recibo esa gracia? Por medio de Jesús. Ahora, perdón. La sangre de Cristo es la base de la justificación. Leamos en Romanos capítulo 5, versículo 9. Dice así. Romanos capítulo 5, versículo 9. Dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. La base de la justificación, hermanos, es la sangre de Cristo. Dios mira al pecador que acepta a Cristo como si nunca tuviese pecado, porque lo ve a través de la sangre de Jesús, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De acuerdo a Juan capítulo 1 versículo 9. Hermanos, en el Antiguo Testamento, el hombre podía simplemente cubrir su pecado con sacrificios que él tenía que hacer. Él tenía que llevar ese cordero y mirar que todo estuviera bien con ese cordero, examinarlo bien, dar lo mejor para Dios, para poder cubrir el pecado de los hombres.
pero solamente era cubierto el pecado, hermanos. Es como cuando tenemos por ahí ropa tirada o basura ahí en casa y lo único que hacemos es lo puchamos para abajo de la cama. Te ríes porque te ha pasado, ¿verdad? Solamente cubría el pecado del hombre. Hermanos, pero cuando vemos esta panorámica, Juan el Bautista estaba allí bautizando y de repente ve que de la colina viene bajando un hombre y dice estas palabras: he aquí el Cordero de Dios, no nada más cubre, dice, quita el pecado del mundo. Hermanos, la base de la justificación es la sangre derramada de Jesús en la cruz por nuestros pecados. La fe es el medio por el cual recibimos la justificación. Se trata de fe en el Señor Jesucristo como Salvador personal. Miren lo que dice Romanos 3, versículo 28. Romanos 3, 28. Dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Ahora leamos el 4:5. Dice así: mas al que no obra, sino cree, eso es fe, en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Ahora leamos el 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, el momento en el que el pecador cree en Cristo, es justificado delante de Dios y es un acto instantáneo y no es algo progresivo. Al momento de que el pecador entiende y dice: no puedo justificarme a mí mismo, ya que soy un pecador, no hay nada que yo pueda hacer que pueda justificarme delante de Dios. Cuando tú puedes entender que eres un pecador, que no hay nada que pueda justificarte delante de un Dios justo, y entonces entiendes que necesitas una justificación para poder presentarla delante de Dios. Necesitas un justificador. Y ese que nos justifica es Jesús, hermanos. Cuando Jesús muere en la cruz, Él murió por el pecado de todo el mundo. Derramó su sangre para que tú y yo pudiéramos ser justificados delante de un Dios santo. Y cuando estemos delante de la corte de Dios, Cristo ya haya pagado nuestra fianza, hermanos. Cuando hay personas que cometen algún delito grave, algún delito que tal vez asesinó a alguien y tal vez robó a algún lugar y todo el mundo se dio cuenta, o no sé, algún delito grave que alguna persona haya hecho y se enfrenta a una corte donde va a ser juzgado, y ahí en esa corte él dice: juez, yo sé que sí, asesiné a 4 personas, pero déjeme decirle que ya no lo voy a volver a hacer. El juez te va a decir: qué bueno, pero aún así voy a juzgarte por lo que hiciste. Pero imagínate que tú y yo vamos manejando y un policía nos para y vamos a tener que estar un tiempo detenidos porque teníamos ya otros problemas atrás. Y alguien más viene y paga una fianza para que tú salgas. Tú saliste bien. Hermanos, cuando Jesús muere en la cruz, paga esa fianza por nuestro pecado. Y ahora estamos cubiertos con su sangre. Y cuando Dios nos ve por medio de la sangre de Jesús y nos ve justos. Nos ve sin mancha, nos ve sin pecado. Pero para eso, hermanos, tenemos que poner nuestra fe, nuestra confianza en Jesús. Libro de Hebreos dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres,
Jesucristo, hombre. Hermanos, la fe tiene que estar puesta en el único que puede justificarnos. Y ese único que puede justificarnos es Jesús. No es poner nuestra fe en la iglesia, no es poner nuestra fe en que yo diezmo, no es poner nuestra fe en algún santo, es poner nuestra fe en el único que puede justificarnos. La pregunta es, hermanos, ¿tienes tu paz para con Dios? ¿Ya hiciste las paces con Dios? La única manera de tener esta paz en verdad es recibir a Cristo como tu Salvador personal. Entonces, en ese momento que tú tomes esa decisión, podrás ser justificado delante de Dios. Leamos Romanos 5:1, hermanos, y así terminamos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga, hermano. Gracias, hermano Eduardo. Y en esta hora quizá tú allá en casa quieres ser justificado por la fe en Cristo Jesús. Pues primero hay que reconocer que eres pecador. Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron, y Cristo no vino a salvar a justos, sino a pecadores. Antes de poder ser salvo, necesitas comprender que estás perdido. Y después necesitas reconocer que estás separado de Dios. Por cuanto todos pecaron, dice Romanos 3:23, y están destituidos, separados de la gloria de Dios. La paga del pecado es muerte. La palabra muerte quiere decir separación. Tú ahora estás separado de Dios físicamente, pero estarás separado de Dios eternamente en el infierno si no te arrepientes y pones tu fe en Cristo. Hay que reconocer que Cristo Jesús y solo Él te puede salvar. ¿Por qué es que María no puede salvar? O Buda, o Mohammed, o Zoroaster. Es porque solo Cristo derramó su sangre para salvarnos. Juan, cuando introdujo a Cristo, dijo en Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El mismo Juan dijo ahí en 1 de Juan 1:7, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Entonces nadie más puede salvarnos. Es más, la Biblia nos dice en Hechos capítulo 4, el versículo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. 1 Timoteo 2:5 nos dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Si tú reconoces que Él es el Señor, el único que salva, si tú reconoces que Él murió y resucitó para salvarte, entonces serás salvo. Romanos 10:9 nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si tú reconoces estas tres cosas, te invito a que inclines tu rostro ahí donde tú estás y dile a Dios, Jesús, yo soy un pecador. No puedo salvarme. Estoy en camino al infierno. Y reconozco que el único que puede salvarme es Jesús. Él derramó su sangre para limpiarme de todo pecado. Entra en mi corazón hoy. Sálvame. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero decir que si tú oraste de corazón esas palabras, Jesús está en tu corazón. Cuando alguien acepta a Cristo, siempre les pregunto, ¿dónde está Jesús? Algunas veces dicen, en el cielo. ¿Y dónde más? En todas partes. ¿En dónde más?
Oh, está en mi corazón. Porque yo me arrepentí de ser pecador y acepté a Cristo. Al último de esta transmisión va a haber algunos teléfonos ahí que tú puedes apuntar. Te invitamos a que nos llames, nos digas, hermano Daniel, yo hice esa decisión. Yo puse mi fe en Cristo Jesús. Y hermanos, en esta hora podemos entender que la justificación es como si nunca hubiéramos pecado. Cristo tomó nuestro pecado para salvarnos. Que Dios te bendiga.